Buen día, apreciada audiencia. Quiero agradecer este espacio que me abre como profesor de la Universidad Nacional y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas para presentar un proyecto que a nombre de las dos instituciones estamos promoviendo. Como título, Cruzando la Cordillera, para hablar del túnel Cumandá y una obra útil para un ferrocarril y una ferrovía. Entonces, el proyecto contempla el ferrocarril cafetero y la transversal cafetera a ambos para conectar el Magdalena Centro y la subregión centro-sur de Caldas a través del túnel Cumanday, cruzando la cordillera central por el norte de Cerro Bravo. El trazado hace uso de las alternativas de la vía al Magdalena presentadas al Instituto Nacional de Vías y Vías por Civiltec Ingenieros Limitada, en el mandato del señor Germán Cardona Gutiérrez, ejerciendo como ministro de Obras Públicas del país. Hay que advertir que la viabilidad de este proyecto supone el corredor logístico del río Cauca, que depende de una nueva variante férrea por Lo Guerrero para acceder a Buenaventura, con túneles y viaductos para no remontar la cordillera por la cumbre, y de la extensión del ferrocarril del Pacífico hasta Urabá de la misma forma para acceder con tren al complejo portuario antioqueño. Hoy en día podríamos tener una variante por Lo Guerrero economizando 100 kilómetros de recorrido para no bajar a Jumbo, pero igualmente cuando el ferrocarril del Pacífico llega a Jumbo, remonta la cordillera por la cumbre para ir a Buenaventura. Yo de joven veía 2 locomotoras empujando 5 vagones cargados, porque la pendiente del ferrocarril del Pacífico es alta y un tren no es viable económicamente de ese modo. Pero era el sistema ferroviario que tenía. El ferrocarril cafetero es una conexión férrea de 150 kilómetros entre Perico La Dorada y el kilómetro 41 Manizales, para un tren de tracción eléctrica con doble locomotora en trocha angosta y pendiente máxima del 3%. Aquí es importante señalar que si la eficiencia de un motor diésel es del 36%, la de un motor eléctrico del 98%, pero en locomotoras el motor eléctrico alcanza una eficiencia del 92%. En general diríamos que con un tren eléctrico vamos a tener una doble ventaja. No vamos a tener la emisión de gases asociados a los combustibles fósiles. El segundo asunto es que, dada la pendiente del 3% que es fuerte, para hacer más eficiente el sistema, ponemos doble locomotora eléctrica para llevar en trocha angosta grandes volúmenes de carga. Eso es economía. La línea férrea que sube por la margen sur del Guarinó desde Perico en este proyecto cruza el túnel Cumanday de 42 kilómetros a 1.250 metros sobre el nivel del mar y baja luego por la margen del río Huacaica hasta llegar al kilómetro 41 en la vereda Colombia de Manizales. El proyecto articula el sistema ferroviario central de Colombia, o sea, la hidrovía del Magdalena, con el corredor férreo del río Cauca y por lo tanto con el ferrocarril del Pacífico. Eso en cuanto al tren. Ahora, la transversal cafetera es una carretera de 100 kilómetros de extensión entre la Trinidad de Manizales y Mariquita, que diseñada para 80 kilómetros por hora, complementada con la ferrovía del túnel Cumanday, cumple una misión fundamental. Esto hay que decirlo. El semáforo de conectividad en el caso de Manizales, estando en el centro del Triángulo de Oro de Colombia, aunque está en verde para el Valle del Cauca gracias a la autopista del Café y a las autopistas del Valle del Cauca, se encuentra en estado amarillo porque ahí viene Pacífico 3 y las autopistas de la montaña, pero continúa en rojo en la vía del Magdalena. Esa vía del Magdalena, concebida y construida en 1939, rectificada en 1951, para que quedara con 108 kilómetros y poder recorrer en 3,1 horas a una velocidad media de 35 kilómetros por hora. Entonces no tenemos hacia Bogotá una vía de 80 kilómetros por hora. Si dependemos de una vía de 35 kilómetros por hora y que en el mejor de los casos con una rectificación subiría a 60, no estaríamos en 80 kilómetros por hora para conectarnos con la capital de la República y con el Magdalena Centro.
perdiendo entonces opciones con la posición geoestratégica del departamento. Aquí se propone 100 kilómetros a 80 kilómetros por hora para recorrerse en 1,3 horas de Mariquita hasta las autopistas del Café, rectificando la vía por Fresno y tomando el túnel Comanday de 42 kilómetros. Entonces la transversal cafetera es una carretera, como acabo de decir, de 100 kilómetros entre la Trinidad de Manizales y Mariquita, la ruta de dicha vía que llega de Fresno y pasa al modo ferrovía en el túnel Comanday y continúa por la margen sur del río Huacaica para subir por la Linda hasta conectarse con la autopista El Café entre Manizales y la Trinidad o subir a la vía Manizales-Neira. El túnel Comanday es una obra subterránea de unos 42 kilómetros de longitud con dirección este-oeste para permitir que el tren y la ferrovía de este proyecto cruce la cordillera central a 1250 metros sobre el nivel del mar como máximo. El portal este se localiza en el río Guarino sobre el eje Manzanares-Petaqueros y el portal occidental en el río Huacaica, unos 5 kilómetros aguas abajo del puente de la vía Manizales-Neira, a la altura de la Linda. El túnel Comanday aprovecharía en un tramo considerable las rocas cristalinas y estables del stock de Manizales por el costado norte de Cerro Bravo, donde la cordillera se estrecha para lograr un tunelado con autosoporte a mitad del costo y en la mitad del tiempo en parte de su recorrido respecto a la opción perforando materiales incompetentes y problemáticos por la línea, condición que explica el mayor costo y tiempo por kilómetro construido en comparación con el túnel de Río Negro o el de Medellín a Santa Fe de Antioquia. ¿Qué problema resuelve esta propuesta de la Sociedad de Mejoras Públicas y de la Universidad Nacional? A. Integre el sistema de transporte de carga de la región andina al establecer un puente ferroviario entre la hidrovía del Magdalena y el corredor férreo del río Cauca y complementa la movilidad por carretera en el Triángulo de Oro de Colombia al ofrecer un paso alternativo al túnel de la línea. B. Al abrir ventanas para la conexión con Urabá por Bolombolo y con el Meta por el altiplano a Puerto López, crea las condiciones para dos corredores logísticos hacia futuro, uno norte-sur entre Urabá y Buenaventura y otro este-W desde el Pacífico al Atlántico por la hidrovía Meta-Orinoco. No olvidemos que en la colonia se pensaba que la vía a Europa era el Meta, que es navegable hasta Puerto López, casi en las estribaciones de la cordillera oriental colombiana. C. El túnel Comanday para pasar del Huacaica al Guarino, obra que albergaría dicho ferrocarril, la ferrovía facilita la integración del altiplano y el norte del valle, que son los centros de gravedad de las dos subregiones de la región andina donde se genera el 70% de la carga en Colombia. El 40% de la carga se genera en el occidente colombiano, el epicentro es el corredor del Cauca en el eje cafetero. Y el 30% de la carga se genera en la cuenca del Magdalena y el centro de gravedad es el altiplano, razón por la cual La Dorada tiene una posición geoestratégica de cara a la hidrovía del Magdalena. D. Si se extiende el corredor férreo hasta el altiplano se podría transportar la carga contenedorizada al Pacífico a un costo de unos $1.700 por contenedor de 20 pies en lugar de 2.100 que es la alternativa por el modo carretero. Por el Caribe el costo de llevar un contenedor que por tractomula es de $2.600 igualmente se reduciría en un 40 o 50% gracias a la hidrovía. Si el transporte carretero cuesta cerca de un 20-25% más que el ferroviario y 40 a 50% más que el transporte fluvial, además de fortalecerse el sistema intermodal y la hidrovía del Magdalena, esta alternativa reduce el costo de importaciones de insumos agrícolas y hace viable la salida del carbón andino a la cuenca del Pacífico. Ese carbón por tractomula no es rentable sacarlo. G. El desarrollo de esta propuesta detona en sus dos nodos de conectividad, hablo de la región oriental y occidental, las mayores plataformas logísticas de la región andina de Colombia, una entre Honda y La Dorada y otra entre La Felicia y La Virginia, dos lugares en los que podría florecer la industria pesada con impacto directo para 5 departamentos: Caldas, Tolima, Risaralda, Cundinamarca y Antioquia.
Es bueno recordar que con la apertura económica las industrias manufactureras van a tener una posición estratégica en el mar, mientras que los commodities tienen que quedar en las zonas mediterráneas internas. ¿Cuál es el nivel de desarrollo? El proyecto se encuentra prácticamente en fase 1, cerca del 90%, dado que faltaría precisar la altitud de los portales y ajustar el recorrido de la línea férrea sin que la pendiente supere el 3% como máximo. Este proyecto está inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el aparte de proyectos visionarios. Indicadores. La carga para el tren de 5 a 10 millones de toneladas de carbón al año en una dirección para exportarlo y 2.000 contenedores por día en cada sentido. En Colombia se generan 6.500 contenedores por día, 900 de ellos en Bogotá. La reducción de carga está en un 20 o 40% con el nivel de carga señalado, según estemos hablando del tren o estemos hablando de la hidrovía. El costo de mover un contenedor desde Bogotá hasta nuestros puertos utilizando los trenes o barcazas en lugar del modo carretero pasaría de $2.350 en promedio a unos $1.600. Pero igualmente, el crecimiento de las exportaciones e importaciones en un 100 a 150% en promedio permitiría que gracias a la intermodalidad del transporte carretero se compensara operando como sistema alimentador, es decir, hay carga para todos. Un tráfico promedio diario de 5.000 vehículos diarios como mínimo gracias a que se trata de una alternativa libre de tractomulas. El tráfico esperado por la vía del túnel de la línea en 2010 es de 10.000 automóviles día. Pero esa situación apenas la estamos viendo ahorita porque el túnel se demoró más. Costos e inversiones. El proyecto podría costar cerca de 16 billones de pesos, 4 billones para la carretera y el tren y 12 billones para el túnel Cumanday. En la primera etapa se construiría el ferrocarril cafetero con un túnel sencillo para el tren. De forma aproximada, el costo para una línea férrea por kilómetro sería de $6 millones y el costo y rendimiento de un túnel con sección de 110 metros cuadrados por kilómetro es de unos $35 millones y de unos 12 meses a 24 por kilómetro, contando con una proporción significativa del trazo en rocas con autosoporte. El ferrocarril cafetero con un solo túnel para tren y ferrovía, dada su longitud del recorrido, está al límite de la pendiente máxima, 3%, en este proyecto. Gestores. La Sociedad de Mejoras Públicas, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, como proponentes, la Gobernación de Caldas, la Sociedad de Caldense de Ingenieros Civiles y de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara de Comercio de Manizales y el Comité Intergremial de Caldas como entidades participantes. En Internet se puede conseguir información sobre este proyecto y muy amables. Gracias. A modo de epílogo. El ferrocarril cafetero como propuesta de la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, cruzando la cordillera central de Colombia y el corredor logístico del río Cauca, integrando Buenaventura con Urabá y con la hidrovía del Magdalena como su extensión, es la clave para implementar un sistema intermodal de carga en la región andina de Colombia que haga viable la salida hasta los mares. La implementación y puesta en marcha de este proyecto y su complemento se podría financiar con la locomotora del carbón andino exportado a la cuenca del Pacífico. Las dos plataformas que favorecerían al eje y que para garantizar la intermodalidad quedarían son la del oriente magdalenense sobre la convergencia del ferrocarril, la carretera con la hidrovía, y la del corredor del Cauca sobre la convergencia del ferrocarril y la troncal del occidente, llámese Pacífico 3. Además del puerto multimodal y de la zona franca de las plantas industriales para producir commodities en especial, además del puerto multimodal y de la zona franca de las plantas industriales para producir commodities en especial, espacialmente pueden estar algo separadas, ubicadas de cara a la materia prima, en una zona geológicamente estable, bien equipada, en Purnio y en la Esmeralda, además de agua suficiente y de carbón en las vecindades, existen las respectivas subestaciones como elementos necesarios para una componente industrial con energía
que tiene que ser orientada a industrias químicas de base minera con fuentes minerales cercanas. Finalmente, dos desarrollos urbanos que deben ser paralelos para lograr sinergias regionales entre departamentos y hacer viables estas plataformas logísticas. Una asociación de municipios entre Honda, La Dorada y Puerto Salgar, y otra entre las potenciales áreas metropolitanas de Pereira y Manizales. Gracias.